Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya después de la introducción, hoy les vengo a platicar, les vengo a hablar de justamente lo que es toda la evolución que está surgiendo hoy en día en lo que es todo el tema de la industria de la salud y mucho también relacionado con el Internet de las Cosas o IoT, no sé si lo habían escuchado. Básicamente es, bueno, pensar en que la tecnología hoy en día ya nos rodea por todas partes, ¿sí? Y básicamente, bueno, antes de iniciar en cómo está evolucionando la tecnología para la salud, primero pensemos, bueno, en todos los dispositivos que ya tenemos en nosotros que nos rodean ahorita en este momento, ¿no? O sea, un celular, a lo mejor una tablet, la computadora. En el cuarto probablemente hay sensores también en todo el tema de audio, en todo el tema del ambiente, termostatos, etcétera, ¿no? Es decir, hoy en día ya vivimos en un mundo que hay muchos dispositivos electrónicos que están generando información que precisamente nos están, digamos, asistiendo, ayudando para que la vida sea más cómoda, ¿no? Entonces, ¿por qué la salud no va a evolucionar a eso? De hecho, ya está evolucionando hacia eso, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto me quedó muy claro hace 7 años que yo me rompí el pie. Justamente fui al hospital, etcétera. Estaba yo, por cierto, en Holanda, no estaba aquí. Y justamente me mandan a tomar radiografías, por supuesto, ¿no? Fue una fractura bastante interesante. Y justamente, bueno, ya me toman la radiografía, etcétera, y todo, y entonces me llegan después, y yo esperaba recibir la radiografía como tal, ¿no? En el papel, y justamente llegan con un disco y me dicen, aquí tienes tu radiografía, llévala con tal, ya con esto puedes ir al especialista, etcétera, y todo, ¿no? Entonces yo en ese momento dije así como de, bueno, ok, sí, las cosas están cambiando, ¿no? O sea, justamente esto nos alcanzó mucho más rápido quizás de lo que estábamos esperando, justamente, ¿no? Yo digo, nunca había visto una radiografía digital hasta ese momento, tampoco es como que tuviera mucha experiencia, ¿no? En estar en un hospital, etcétera, ¿no? Pero el cambio es evidente, ¿no? En este sentido. Básicamente, los impulsores de este negocio, ¿sí? Para los hospitales, obviamente, bueno, es tanto reducir la parte de costos, ¿sí? Y aumentar la parte de ingresos, ¿no? Esto va para la parte de salud privada, y en la parte de salud pública, obviamente, esto es aumentar también, a través de esta tecnología, aumentar los servicios que se pueden dar con el mismo presupuesto. Es decir, nosotros sabemos que el presupuesto no aumenta como nosotros quisiéramos muchas veces, y la necesidad, pues sí va en un aumento, ¿no? Entonces, con los mismos recursos, ¿cómo lo hago más eficiente para poder atender a más pacientes o de una manera mucho mejor, ¿no? Y obviamente también dentro del paciente, bueno, es aumentar la seguridad con la que yo me siento en esa institución, de que estoy siendo atendido con instrumental y con médicos también de primer nivel, ¿no? O sea, con la tecnología también de la mano de primer nivel en este sentido, ¿no? Entonces, justamente esto también va muy ligado a una administración de riesgos y cumplimientos de normas, es decir, vamos a empezar también a ver en el mercado también mucho tipo de regulaciones, y ahorita vamos a ahondar un poco a detalle en eso, específicamente, ¿por qué? Porque obviamente toda esta parte de información digital va a tener ya ciertos riesgos que hoy en día tienen, ¿no? La parte de todo lo que está en internet, en la nube, etcétera, y pues va a tener que empezar a aplicar también a el ámbito de los hospitales, ¿no? de los servicios de salud en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven hoy en día estas iniciativas? ¿Sí? O sea, si bien, queremos que la tecnología empiece a evolucionar y a meterse más en la parte de salud, ¿cómo se ve esto? Bueno, con registros médicos, obviamente, bueno, ya han hablado otros ponentes aquí específicamente, bueno, de registros médicos electrónicos, la parte de conectividad de todos los dispositivos y todos esos sensores, ¿sí? Médicos que me van a estar proveyendo información en tiempo real, a mí, doctor, enfermera, toda la parte de la clínica, ¿sí? Pero además no es eso nada más, ¿no? Además tenemos que también tener obviamente una estrategia para todos los dispositivos que pues todo el mundo trae hoy en día ya, ¿no? Es decir, yo médico, yo inclusive paciente o visita del paciente voy a traer probablemente un celular, ¿sí?
voy a traer una tablet a lo mejor, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos que se traen de fuera de la institución, que no están regulados por la institución, eventualmente tienen que estar regulados también, ¿no? Entonces, básicamente, todo esto, junto con la mejora del servicio del paciente, eventualmente, ¿no? Gracias a toda esta tecnología, y mucho también la parte del flujo de trabajo y servicios de localización. Hoy en día estamos viendo mucho también la parte de localización por RFID de todos los assets que tengo yo en mi clínica, ¿no? En mi centro, en mi hospital. Es decir, si yo tengo una unidad móvil para tomar, por ejemplo, radiografías, entonces, a ver, ¿dónde está esa unidad, ¿no? Está en tal cuarto, está aquí, etcétera, ¿no? Para tener un control mucho más unificado de todo lo que tengo y obviamente poder eficientarlo más, ¿no? Es decir, tener también una calendarización, un esquema donde yo sepa específicamente o ya tenga organizado en una agenda qué dispositivo se va a estar utilizando en qué momento, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hoy en día ya es mucha parte de esto, todo en conjunto de la parte de movilidad, ¿no? En ese sentido, entonces, obviamente, bueno, se requiere una visión, ¿sí? Para esta parte no nada más se puede hacer de cierta manera aventar todos los dispositivos y la tecnología y por eso va a funcionar, ¿no? Entonces, justamente lo que se tiene que crear para esto, pues es un ambiente propicio, ¿sí? Para que se empiece a generar en conjunto, ¿sí? Del hospital y para resolver justamente los requerimientos que tienen todos los clínicos, es decir, ya empezar a hablar de, ok, ¿qué necesitas? ¿Sí? Y el rol de la parte de TI que viene, bueno, de nosotros o de los empleados que están en la parte de TI en los servicios de salud, ya no es como el decir, ok, se va a comprar esto, es como ya no es voy a mandar y voy a decir como de, se va a utilizar esta tecnología y voy a instalar estos equipos, etcétera, ¿no? Va a ser mucho más como o tiene que ser más como digamos, como una consultoría y como un consejero, ¿sí? Ya de otro tipo de áreas, como áreas, por ejemplo, yo les preguntaría quién tiene ya áreas, por ejemplo, de ingeniería biomédica, ¿sí? De ingenieros biomédicos o clínicos especialistas en la tecnología, que justamente no están precisamente, o sea, más bien, precisamente no están en el área de TI, pero hay un área de TI. Entonces, el unir esta brecha, entonces el CIO o el representante, ¿no? de información justamente del instituto, del centro, etcétera, es el que tiene que hacer esta unión entre estas dos, digamos, áreas en este sentido, ¿no? Entonces, TI ya no es como voy a mandar, sino que tiene que haber una comunicación entre las dos áreas, ¿no? Y en base a eso se forma, o se va a ir formando justamente el desarrollo y la evolución correcta, digamos, de las TIs, de todo el tema de tecnología de información y del Internet de las cosas, justamente para ayudar al hospital, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de la parte de los riesgos, pero justamente un diseño de un hospital inteligente integrado justamente se va a ver cómo, ¿no? Pues o más bien del lado de la parte técnica, perdón, no de la parte técnica, de la parte clínica, qué es lo que más se necesita o qué es lo que, cómo lo ven ellos específicamente, cuál es la expectativa en ese sentido, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, es una mayor precisión de datos justamente y la disponibilidad, es decir, que yo pueda consultar un paciente y específicamente en el momento que yo necesito es quizás en el mismo cuarto donde está el paciente es tener ya específicamente todo su registro, ¿sí? Y en tiempo real, además del histórico, el tiempo real, una vista unificada de toda la información de su expediente, en este sentido, ¿no? Obviamente tiene que ser una difusión de información y respuesta rápida, ¿no? Es decir, si yo mandé a hacer un análisis clínico, obviamente yo tengo que tener esa respuesta lo antes posible para incluirlo en mi diagnóstico, en mi análisis, en cuestiones de medicamento, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ir, digamos, de la mano, y tiene que ir de la mano también con parte de movilidad. Es decir, hoy en día ya estamos viendo doctores que utilizan tabletas, teléfonos inteligentes para acceder a esos recursos, ¿no? Esos expedientes clínicos, ¿no? Electrónicos. Entonces, obviamente, vayan sumando la parte de los riesgos, ¿no? En este sentido, ¿no? Ubicación de contenido también, ¿no? ¿Dónde se va a ubicar esto, ¿no? Va a estar en el hospital, va a ser una base de datos más, digamos, en la nube, compartida entre distintos centros, etcétera, ¿no? También eso es una parte, ¿no? Que se va a ir necesitando también. Y comprobación y validación de errores mejorada, es decir, que no le esté yo dando la medicina o el tratamiento equivocado a cierto paciente en este sentido, ¿no? Entonces, identificación, asociación, justamente de expedientes justamente con el paciente que está ahí, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en si yo
por ejemplo, tuviera un escaneo de código de barra, por decir algo, justo en la cama donde está el paciente. Entonces, justamente eso me permite saber ya específicamente quién es, últimamente, y tener su expediente, ¿no? Entonces, imaginen, obviamente, los riesgos ahí para reducir los errores, pues es importante, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta en ese sentido, ¿no? Entonces, justamente con todo esto, además, es obviamente la administración del flujo de trabajo, los recursos, es decir, cuántas camas tengo utilizadas, cuántos dispositivos de rayos X tengo utilizados, de intravenoso tengo utilizados, etcétera, ¿no? Todo eso, tener un control mucho más establecido. Hoy en día yo les preguntaría quién tiene el control específico de cuántos dispositivos hay en su hospital, dónde están específicamente, qué están haciendo todo el día, realmente lo están utilizando o están ahí parados o guardados en una bodega, ¿no? Entonces todo eso, probablemente información que es muy difícil hoy en día obtener, pero si queremos migrar a toda esta parte, obviamente va a ser crítico tener toda esta información, ¿no? Y adicional no nada más es la parte médica, sino también obviamente yo tengo el edificio y también obviamente en un hospital tengo una temperatura regulada, tengo sistemas de seguridad, alarmas, cámaras, etcétera, ¿no? Y todo eso también está en una red. Entonces, para un hospital, obviamente, tener una red para cada una de las diferentes áreas y las diferentes cosas, pues no es costeable en ese sentido, ¿no? Entonces, mucho de la evolución es esta convergencia de todos los dispositivos, ¿sí? Que ya están pasando de una parte de, digamos, llamémosla legacy, ¿sí? A estar orientadas a funcionar en una red IP, TCP/IP, ¿no? Es decir, por Ethernet, ¿no? Entonces, justamente, si yo puedo migrar y hacer esta convergencia, para mí eso reduce costos, ¿no? Pero eventualmente tengo que asegurarme de que la infraestructura sea la adecuada en ese sentido. El análisis de datos es otro tema, ¿no? El análisis y el uso de datos que yo voy a tener en la parte de la clínica, del hospital, es justamente información en tiempo real y además históricos que me van a permitir también hacer reportes. Es decir, un proyecto, muchas veces cuando yo empiezo a juntar mucha tecnología, empiezo a meter, voy a meter este sensor, voy a meter este nuevo, ¿cómo se llama? Display, etcétera. Muchas veces, al principio empiezan a tomar como vida propia y justamente ya después cuando va evolucionando el proyecto, ya se empieza a desplegar, es muy difícil empezar a medir los objetivos o el performance que tiene específicamente ya eso, ¿en qué me ayudó implementar esta tecnología? ¿Realmente se está utilizando, etcétera? Entonces siempre es muy importante cerrar el ciclo, ¿sí? Cerrar el ciclo de justamente de la parte de justamente del reporteo y de tener unas métricas de performance establecidas, ¿sí? Justamente para medir todo esto, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer o cómo lo voy a hacer en esta parte de infraestructura de red? Justamente tener el performance de esta red, ¿no? Es decir, tener el performance de cómo está influyendo todos esos dispositivos que estoy introduciendo en la red, ¿sí? Y poder tener justamente integrado toda la parte, obviamente, de lo que ya hablamos de los datos clínicos, alarmas y alertas, ¿sí? Localización de todo el contenido, justamente la disponibilidad de los recursos y obviamente también todo lo que es, por ejemplo, ya la tecnología del hospital como tal, es decir, la temperatura a la que está, la humedad, tener registros, etcétera y todo. Y esto va muy ligado mucho también a justamente regulaciones, es decir, regulaciones que van a empezar a surgir que obviamente me van a tener que en todo momento presentar y para cumplir un estándar de una institución de salud justamente para darme una certificación, ¿no? Es decir, yo tengo todos estos parámetros que ya voy a estar yo midiendo en tiempo real y con todo el histórico para asegurarme de que estoy cumpliendo con esa regulación en ese tema, ¿no? Entonces, muy importante esa parte. Como un ejemplo, nada más de un cuarto, a lo mejor un poquito exagerado, pero justamente todos los dispositivos, ¿sí? Y el Internet de las cosas, justamente, que hoy en día está presente en un cuarto de emergencias, ¿no? En un cuarto operatorio, donde yo puedo ver fácilmente y distinguir más de 10 dispositivos, ¿no? Distintos que están ahí y obviamente van a tener que estar interconectados en ese momento, ¿no? Estamos hablando de no nada más dispositivos, sino también aplicaciones, obviamente. O sea, esto va y se conecta a un server, ¿no? Un servidor que está corriendo tal aplicación y va y hace un lookup en una base de datos, etcétera, ¿sí? Es decir, es toda una infraestructura que hoy en día yo diría que los dispositivos ya superaron al personal que te está atendiendo en un centro de salud, ¿no? Específicamente, ¿no? Entonces, justamente todo esto es a lo que me refiero, ¿no? Y pues no parece nada extraño, ¿no? Realmente hemos llegado ahí, ¿no? Hemos llegado ya a esta parte, ¿no? Entonces, obviamente, bueno,
Esto es como se ve hoy en día, las necesidades que ven la parte clínica, la parte de TI. Muy bien, pero ¿cuáles son los retos y cuáles son las preocupaciones sobre todo este tema del Internet de las cosas, ¿no? Entonces, para principio, obviamente, pues los dispositivos conectados requieren una estrategia, ¿no? Yo no nada más puedo aventar dispositivos y probablemente yo les diría en todas las áreas, hoy en día de un hospital hay por lo menos un dispositivo que ya se puede conectar a Wi-Fi, ¿no? Entonces, ok, me pongo a pensar, ¿realmente todos esos dispositivos están diseñados para Wi-Fi? Probablemente no. O sea, no para convivir juntos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, probablemente yo tenga que hacer ciertos ajustes y tenga que tomarlo en consideración cuando yo estoy desplegando una red, ¿no? Una infraestructura, ¿no? Entonces, eventualmente los requerimientos del hospital, de la red con cable inalámbrica, pues van a ser complejos, ¿no? No es nada más de, voy a poner 3 access points y casi, ¿no? Así como chuparse el dedo, etcétera. No es tan así, ¿no? No es tan así y obviamente va a tener requerimientos complejos, ¿no? Es un hecho que la parte inalámbrica está sobrepasando mucho más la parte alámbrica, ¿sí? En ese sentido, lo cual también va a requerir mayor planeación y mayor complejidad, ¿no? En realidad el ambiente inalámbrico es más complejo que el alámbrico en ese sentido y obviamente, bueno, también una falta de visibilidad en la red, como les decía. ¿Quiénes de ustedes saben qué dispositivos están conectados en su red hoy en día del hospital? ¿Cuántos assets tienen? ¿En qué manera se está utilizando? ¿El ancho de banda de toda su red? ¿Cómo se está utilizando en ese sentido? Yo creo que casi nadie puede responder esa pregunta en ese sentido, ¿no? Entonces, justamente, si yo no tengo una buena red hoy en día, ¿para qué estoy planeando introducir un sistema de registros médicos de última generación, ¿no? De punta, los mejores access points, los mejores monitores, etcétera? ¿Para qué? Si mi infraestructura, si mi red, la base, mis cimientos, ni siquiera están firmes, ¿no? Entonces, en eso, pues, obviamente es un colapso y básicamente es un desastre, ¿no? Justamente una planeación para el desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo planeación en ese sentido, ¿no? Entonces, yo lo primero que tengo que ver es, específicamente, mi red ¿está diseñada para soportar todo eso? ¿Sí? Desde un inicio, ¿está diseñada para soportar todo eso? Entonces, es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? En una conferencia el año pasado se preguntó a uno de los asistentes, justamente de un hospital en Australia, justamente, bueno, ¿cuáles fueron los retos o cuál fue la principal lección que tú aprendiste de haber migrado hacia un tipo de hospital con una certificación por la parte de HIMSS? Justamente que presenta prescripciones electrónicas asistidas, sistema de apoyo a decisiones clínicas, etcétera. Justamente lo que dijo fue, no hay que subestimar los requerimientos de infraestructura de red necesarios para un nuevo sistema MR, ¿no? En ese sentido. Entonces, justamente subestimaron la parte de la red, ¿no? Entonces, eso es una buena lección, justamente que también quiero que se lleve, ¿no? En este sentido, los que están planeando, ¿no? En esta evolución y entrar en este esquema de evolución hacia todo este tipo de dispositivos, ¿no? Inteligentes y toda esta parte de la tecnología. Justamente los dispositivos médicos lo que requieren es obviamente un control inteligente. Es decir, hoy en día, bueno, yo creo que la mayoría de los dispositivos médicos, la comunicación inalámbrica es por las bandas de ISM. Eso se está migrando un poco más, ¿sí? La banda de 2.4 es una banda que está muy, muy utilizada y obviamente vamos a empezar a ver mucho más utilización en la banda inalámbrica de 5 GHz, es decir, nuevas tecnologías, una banda con muchos más canales, mucho menos interferencia, donde obviamente pues, la disponibilidad es mucho, mucho, mucho mayor en ese sentido, ¿no? Entonces la entrega a menú está inconexa, como ya les había comentado, entre TI y la parte de la operatividad, ¿no? O la ingeniería biomédica, dependiendo cómo le llamen. Y justamente hay una falta de visibilidad para ubicar los dispositivos en la red. Como les digo, una vez que yo me empiece a mover más hacia este tipo de dispositivos, sobre todo si son móviles, el control específicamente de dónde están y cómo están siendo utilizados, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, todo esto es un reto para la parte de TI, ¿no? Entonces, justamente, hablando de esta parte de despliegue wireless y de la parte de la banda, ok, muchas veces justamente también yo voy a requerir justamente, obviamente, la parte de seguridad, ¿no? En la parte del mundo de los dispositivos médicos, una parte de ciberseguridad muy, muy fuerte, ¿sí? Que es una preocupación fundamental, ¿sí?
para poder seguir con este avance, ¿no? Es decir, yo no voy a conectar un dispositivo que de él depende la vida de una persona a una red que probablemente no está totalmente asegurada y que a lo mejor un extraño puede salir y puede generar cambios no deseados en ella, ¿no? Por llamarlo bastante light, ¿no? Entonces, en varias notas, ¿no? Obviamente desde el año 2013 hasta ahora, pues, por ejemplo, la FDA ha publicado bastantes comunicados justamente pues, mostrando su preocupación y una necesidad de regular, ¿sí?, específicamente todo lo que conviene a una red y los dispositivos de supervivencia que están conectados en ella, ¿no?, en este sentido, ¿no? Entonces, imagínense si un hacker hoy en día puede entrar en nuestra computadora, en nuestra casa y volarnos archivos, etcétera y todo, que lo previene de entrar a un hospital y lo mejor que fuera que se robaran los registros médicos, ¿no? Pero si ya voy a empezar a actuar con, por ejemplo, la válvula de IV o con el respirador artificial, etcétera, eso ya tiene implicaciones mucho más serias, ¿no? Entonces, hoy en día hay 3 puntos fundamentales justamente, ¿no?, de las recomendaciones de la FDA y en general de una red por parte del tema de seguridad, y es, bueno, el primero es un control de acceso, ¿no? Tener un control de acceso específicamente para la institución, diseñado y probado para la institución específicamente, donde autorice yo nada más a los dispositivos que yo estoy permitiendo, ¿sí?, el acceso a registros médicos y a cambios en los sistemas en ese sentido, ¿sí? El segundo es esfuerzos de actualización, obviamente, de la parte del firewall, ¿sí?, de la parte de parches, antivirus, etcétera, de todos los sistemas electrónicos que estoy corriendo. Eso es sumamente importante, es uno de los pilares de la ciberseguridad en este sentido. Y el tercero, la creación y evaluación de estrategias para justamente mantener la funcionalidad en caso de que ya me haya pasado algo, ¿no? Es decir, ok, si alguien ya entró, ok, ya hubo un breach de seguridad, ok, muy bien. ¿Cuáles son los pasos? Tener un documento. Si yo les preguntaría en una institución, ustedes hoy en día tienen un documento que explique específicamente si alguien entra en su red y se cae el sistema de red, ¿tienen un procedimiento específicamente completo de qué es lo que hay que hacer para regresar al estado normal? ¿Okay? Entonces, justamente eso es muy importante en este tema de la evolución, ¿no?, hacia la parte de las tecnologías, ¿no? Entonces, justamente, bueno, el reto continúa. Otra de las noticias con uno de los justamente dispositivos de infusión médica. En este sentido, obviamente, pues ya estamos viendo que las características del dispositivo pues ya tiene que empezar a cumplir con ciertos protocolos, ¿sí?, y ciertos estándares que pues antes no se pensaban, ¿no? Antes no lo tenían, y hoy en día pues sí, yo ya tengo que cumplir con ciertas normas y ciertos estándares para asegurarme de que nadie va a entrar, ¿sí?, específicamente ni monitorear y mucho menos cambiar, ¿no?, esta parte, ¿no?, desconectarlos en este sentido, ¿no? Entonces, obviamente, pues estas directrices de regulación pues van a empezar a venir muy fuerte, ¿no? Si hoy en día a lo mejor la tecnología nos alcanzó mucho más rápido de lo que podemos regularla, pues es importante sí tener en un ambiente tan importante. No es como el Wi-Fi de un hotel, ¿no? Que en el Wi-Fi de un hotel, si no funciona, a lo mejor no pasa nada, ¿no? En un hospital, si no funciona, sí pasa, y pasa mucho, ¿no? Entonces, es importante tener también esto en cuenta, ¿no? No es un despliegue de una red tan sencilla, ¿no?, o tan banal o tan trivial en este sentido, ¿no? Es decir, deja de ser una comodidad y pasa a ser una necesidad en este sentido, ¿no? Entonces, ahorita, pues, ¿quién está liderando esto? ¿Quién está en el asiento del conductor en este sentido? Obviamente, como les dije, pues son todos los departamentos del hospital que requieren una tecnología y ya la están pidiendo como tal, ¿no?, con o sin TI. Es decir, si necesitan un nuevo tipo de monitores, no van a ir con TI a pedirle permiso de, oye, es que necesito, etcétera, de todo. Probablemente van a decir, lo quiero comprar, etcétera, de todo, y se van a ir por otro caminito, ¿no? Entonces, en vez de evitar eso, ¿sí?, hay que tener esa unión, ¿no? Hay que justamente la tarea del CIO es traer a las áreas juntas y tomar decisiones en conjunto que hagan sentido para la red de la institución, ¿no?, en este sentido. Obviamente, bueno, la sombra no está en las sombras, las aplicaciones van a estar ahí, los dispositivos van a estar ahí, no es como que sea oculto, es decir, la gente de TI se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, justamente, bueno, hay muchos tratando, obviamente, de hacer el mismo trabajo, y la ingeniería biomédica y clínica se están moviendo también mucho a TI. Muchas veces antes este tipo de perfiles eran mucho más técnicos o mucho más, bueno, no técnicos, sino más del lado, digamos, mecánico, con protocolos propietarios, etcétera. Hoy en día se está moviendo mucho más a todo lo que es la parte de redes, entonces hay que fomentar, ¿sí?, esa unión. Es muy importante para
tener un objetivo en común, ¿no? Dentro de la misma institución, ¿no? Hacia la evolución, hacia la tecnología, ¿no? Y obviamente ponerse TI, ¿sí? La parte al frente de los departamentos de forma también proactiva para estar justamente en la estrategia, ¿no? En la estrategia completa, ¿no? Entonces, el Internet de las cosas está aquí, ¿sí? Hoy en día tenemos dispositivos que traemos nosotros o que nos van a asignar o que vamos a poder elegir en este sentido. Cada departamento tiene algo que puede ir en Wi-Fi, como les digo, justamente lo que voy a requerir con Wi-Fi, ¿qué es? Es obviamente un ingeniero que esté ahí específicamente diseñando, ¿sí? Esa red y manteniendo esa red. Ya no va a ser cualquiera que es como, ok, a lo mejor sabes de redes cableadas, ok, muy bien, etcétera, todo. Wi-Fi, la parte de wireless, totalmente otro tema, ¿no? Entonces tengo que hacer un diseño propio, bien hecho, ¿sí? Yo sé que no todos los dispositivos son buenos para Wi-Fi, ¿sí? Y no todos los dispositivos juegan bien, ¿no? Muchas veces se crea mucha interferencia entre dispositivos legacy de la parte de salud con la nueva parte de Wi-Fi, ¿no? Entonces, ¿quiero interferencia en mi red? No. ¿Quiero fallas en mi red? No. Entonces, necesito yo planearlo en este sentido, ¿no? Entonces, requiere de más complejidad en este sentido, ¿no? Alguien tiene que estar a cargo de esos dispositivos y justamente de esa red y de ese diseño específicamente, ¿sí? Para que se cumplan todos los, digamos, los estándares y que la red funcione, ¿no? Que es una planeación y una ejecución, ¿sí? Unificada en este sentido, ¿no? Entonces, justamente, ¿cómo lo voy a hacer en ese aspecto? Bueno, obviamente, futuro enfocado en wireless me permite más dispositivos inalámbricos. Obviamente, esto va a crecer, esto es una tendencia y esto no lo podemos negar, ¿sí? Diseño y apoyo son críticos, ¿sí? Requieren ingenieros con entrenamiento de radiofrecuencia, ¿sí? Que sepan de redes específicamente y obviamente también justamente la parte de seguridad, ¿no? Que también es muy importante. La parte de, bueno, aquí menciono la parte de, por ejemplo, Rogue Access Points, es decir, el también evitar, por ejemplo, que un médico llegue y diga, bueno, yo no quiero estar en la red de aquí porque no me conviene, entonces que llegue y ponga su routercito así como si fuera su casa de Infinitum, etcétera, y conecta ahí, etcétera, y todo. Eso no se puede permitir, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas yo las tengo que tener, obviamente, en conciencia, ¿sí? Y tengo que estar pendiente acerca de todo eso, ¿no? Entonces, justamente, este futuro enfocado en wireless y una base segura para la salud inteligente, justamente lo que resumiendo, básicamente lo que necesito es justamente esta parte de infraestructura wireless bien planeada, control de acceso a la red, eso es básico, ¿sí? Automatizado, por supuesto, porque no va a haber una personita específicamente dándole acceso a todos los dispositivos diariamente, así 24 horas, no lo va a haber, se tiene que automatizar específicamente, ¿sí? La entrega de aplicaciones en base a políticas, es decir, no todo el mundo tiene acceso a la misma información o a las mismas aplicaciones, es decir, los médicos autenticándose que son médicos, ¿sí? Con una autorización de ver los expedientes clínicos, pero si yo soy un visitante del paciente o el mismo paciente que estoy en mi celular, por más que esté conectado en la misma red, no voy a tener acceso a eso, ¿no? Pero ni de chiste, en ese sentido. Obviamente el análisis del uso basado en la red, justamente ¿para qué? Para cumplir todas las políticas, para toda la parte de reporteos, cumplimientos, auditorías, ¿sí? Y la seguridad de la información y administración de eventos, ¿no? Es decir, administrar todos los eventos que están sucediendo, alarmas, ¿sí? Y tener obviamente una ciberseguridad hecha y derecha, ¿no? O sea, como si fuera información totalmente clasificada, ¿no? Quizás no por la información, sino por la interacción de todos los demás dispositivos, ¿no? Con la vida de las personas. Entonces, básicamente es ese el resumen. Muchas gracias, no sé si tengan dudas, preguntas. Que estábamos esperando, justamente, ¿no? Yo digo, nunca he visto una radiografía digital hasta ese momento, tampoco es como que tuviera mucha experiencia, ¿no? En estar en un hospital, etcétera, ¿no? Pero el cambio es evidente, ¿no? En este sentido. Básicamente, los impulsores de este negocio, ¿sí? Para los hospitales, obviamente, bueno, es tanto reducir la parte de costos, ¿sí? Y aumentar la parte de ingresos, ¿no? Esto va para la parte de salud privada y en la parte de salud pública, obviamente, esto es aumentar también, a través de esta tecnología, aumentar los servicios que se pueden dar con el mismo presupuesto. Es decir, nosotros sabemos que el presupuesto no aumenta como nosotros quisiéramos muchas veces y la necesidad, pues sí va en un aumento, ¿no? Entonces, con los mismos recursos, ¿cómo lo hago más eficiente para poder atender a más pacientes o de una manera mucho mejor, ¿no? Y obviamente, también dentro del paciente, bueno, es aumentar la seguridad con la que yo me siento en esa institución, de que estoy siendo atendido con instrumental y con médicos también de
primer nivel, ¿no? O sea, con la tecnología también de la mano de primer nivel en este sentido, ¿no? Entonces, justamente esto también va muy ligado a una administración de riesgos y cumplimientos de normas, es decir, vamos a empezar también a ver en el mercado también mucho tipo de regulaciones, y ahorita vamos a ahondar un poco a detalle en eso, específicamente ¿por qué? Porque obviamente, bueno, antes de iniciar en cómo está evolucionando la tecnología para la salud, primero pensemos, bueno, en todos los dispositivos que ya tenemos en nosotros que nos rodean ahorita en este momento, ¿no? O sea, un celular, a lo mejor una tablet, la computadora. En el cuarto probablemente hay sensores también en todo el tema de audio, en todo el tema del ambiente, termostatos, etcétera, ¿no? Es decir, hoy en día ya vivimos en un mundo que hay muchos dispositivos electrónicos que están generando información que precisamente nos están, digamos, asistiendo, ayudando para que la vida sea más cómoda, ¿no? Entonces, ¿por qué la salud no va a evolucionar a eso? De hecho, ya está evolucionando hacia eso, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto me quedó muy claro hace 7 años. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, después de la introducción, bueno, hoy les vengo a platicar, les vengo a hablar de justamente lo que es toda la evolución que está surgiendo hoy en día en lo que es todo el tema de la industria de la salud y mucho también relacionado con el Internet de las Cosas o IoT, no sé si lo habían escuchado. Básicamente es, bueno, pensar en que la tecnología hoy en día ya nos rodea por todas partes, ¿sí? Y básicamente es que yo me rompí el pie, justamente fui al hospital, etcétera. Estaba yo, por cierto, en Holanda, no estaba aquí, y justamente me mandan a tomar radiografías, por supuesto, ¿no? Fue una fractura bastante interesante. Y justamente, bueno, ya me toman la radiografía, etcétera, y todo, y entonces me llegan después, yo esperaba recibir la radiografía como tal, ¿no? En el papel, y justamente llegan con un disco y me dicen, aquí tienes tu radiografía, llévala con tal, ya con esto puedes ir al especialista, etcétera, y todo, ¿no? Entonces yo en ese momento dije así como de, bueno, ok, sí, las cosas están cambiando, ¿no? O sea, justamente esto nos alcanzó mucho más rápido quizás de lo